Shalom. Primero, como siempre, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rakakwadash. Doble honores a los apóstoles ancianos de la Gran Piedra de Molino. Saludos a todos los hermanos y a las hermanas que buscan y sirven al Señor en sinceridad y verdad. Hoy con otra lección sobre el Espíritu, ojalá sea edificante. Ok, hoy vamos a entrar en un comentario que estaba leyendo. Ok, estos comentarios que estos escolares o estos que se llaman expertos bíblicos, ok, algunas veces sí sacan buenos puntos o como he entrado en diferentes lecciones sacando diferentes comentarios de estos escolares, ellos entienden, pero a propósito engañan a la gente, mienten a la gente, ok. So hoy vamos a enfocarnos aquí en 1 Corintios 12 y el punto siendo en versículo 2. Ok, tengo unos preceptos acá y vamos a entrar. Y básicamente lo que Pablo estaba diciendo aquí a estos, a la iglesia de Corintios, right, que estaban en Corintios, ok, hablando de su pasado y como ellos antes eran gentiles, ok, y qué era lo que los había convertido en gentiles, porque recuérdense, la iglesia de Corintios, right, los hermanos de esas iglesias, Gálatas, Efesios, Corintios, a los romanos que Pablo les estaba hablando, eran israelitas. Ok, y eso es algo que estos cristianos y estos religiosos no entienden. Ok, pero en escudriñar y estudiar, ok, y revisar este comentario por este vato, ok, que el que hizo creo que fue David Guzik, ok, he entrado en diferentes estudios que este vato ha hecho, diferentes comentarios que él ha hecho, ok, y como dije, man, saben muchas cosas, man, ok, y como van a decirlo, y como lo va a decir aquí este vato, ok, um, esos gentiles, man, cuando tú lees en el Nuevo Testamento que fueron convertidos y añadidos a la iglesia y recibieron el mensaje para recibir salvación, son israelitas, man. Solo pueden ser israelitas. ¿Ok? La escritura, la Biblia entera es clara, ¿ok? En para a quién le pertenece la Biblia, a quién la escribió, ¿ok? El Dios de la Biblia, que es Yahweh, el Padre, Yahweh Shai, su Hijo, ¿ok? Todo fue para los israelitas, ¿ok? So vamos a entrar aquí, all right, y vamos a comenzar, vamos a comenzar acá. All right, como dice, diversidad y unidad en los dones espirituales. El Espíritu Santo es la fuente de los dones. Okay, 1 Corintios 12, de 1 a 3, introducción al tema de los dones espirituales. Ahí dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, no quiero que ignores, vosotros sabéis que ustedes eran gentiles, llevado a estos ídolos mudos, cualquiera que fuese. Por tanto, los hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Yahweh Shai, y nadie puede decir que Yahweh Shai es Señor, sino por el Espíritu Santo. Ok, so este es el cacho que nos vamos a enfocar, all right? Versículo 1 a 3, como leímos acá, pero el punto que me quiero enfocar en esta lección hoy va a ser en el versículo 2. Ok, vamos aquí a la NTV, ok, y la voy a leer en esta versión, ok. Aquí dice 1 Corintios 12 y 2, NTV. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Ok, so aquí el tema, ok, siendo de que cuando todavía eran paganos, ok, so ¿qué era lo que a los israelitas que básicamente no perdieron su heredad, ¿ok? Porque ellos miraban a los otros israelitas como paganos, ¿ok? O como gentiles, como lo dice aquí en esta versión, que es la nueva versión, ¿cuál es esta? O la Reina Valera, ¿ok? Pero como dice acá, lo que nos hacía paganos era
eran que íbamos por el mal camino, arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. ¿Ok? Y acá en esta versión dice, hermanos, no quiero que ignores que ustedes saben que eran gentiles llevados a estos ídolos mudos, cualquiera que fuese. Eso no importa si tú servías ni tenía que ser ídolo, man. Si tú no servías al Dios viviente, ok, Yahweh el Padre y su hijo Yahweh Shai, ok, tú eras considerado un gentil, tú eras considerado un pagano, ok. Buen ejemplo, ok, cuando Pedro le dijo, ok, shit, vamos ahí, man. Uh, a ver, vamos aquí en la NTV, Hechos 11, ok. Y no sé, es 11 o maybe 10. Ok, Salakia. Yo, no, 10. Ok, cuando conoció a Cornelio, recuérdense qué es lo que le dijo, man. Ok, vamos aquí, man. Uh, ok, all right. Salakia, man, me agarrar el punto acá. Salakia. Ok, aquí está, este es el punto, all right. 24, este es Hechos 10 y 24, ¿ok? Dice, llegaron a Cesarea al día siguiente y Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró a la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo, este es el punto, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Yahweh Bashem Yahweh Shai me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Y ahora dígame por qué enviaron por mí. ¿Ok? Y no entra en todo eso. ¿Ok? Cornelio le comienza a decir de su visión y del ángel visitándolo y todo eso. ¿Ok? Y aquí, ¿ok? Como dijo Pedro, ¿ok? Él miró a Cornelio, miró a su familia, a sus amigos, ¿sabes? Que estaban reunidos allí. Ok, él les dijo, ustedes saben que es contra nuestra ley que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Ok, so él sabía, man, que ellos eran israelitas, ok, pero quién sabe cómo estaban vestidos. Ok, quién sabe, ok, si estaban adorando a otros ídolos, ok, o tenían ídolos con ellos o vestidos de una manera, ¿ok? O siguiendo costumbres de donde ellos estaban viviendo, ¿ok? So, aquí la visión, ¿ok? Cuando lees con entendimiento, sabemos que el Espíritu le estaba diciendo a Pedro que no puedes llamar a ningún hombre inmundo, ¿ok? O como lo dice acá, inmundo o, uh, yeah, básicamente inmundo o gentil o alguien que no está limpio, ¿ok? Porque lo que Yahweh Hashem Yahweh Shai ha limpiado, ¿ok? Sobre el espíritu con su palabra, eso no puedes llamar inmundo, ¿ok? Ese era el punto, you know, y la iglesia falla
ok, leyendo esto porque te leen aquí y te dicen, que tú puedes comer cualquier cosa, completamente no entendiendo el contexto de lo que estaba pasando aquí en Hechos 10, ok. Cornelio fue el primer de los gentiles, el primer, ok, de hermanos, ok, que estaba viviendo como un pagano, ok, era un soldado de la banda italiana, ok, pero era un israelita, ok, que era, ok, como leímos acá en 1 Corintios 12:2, ok, como dice, ustedes saben que ustedes eran gentiles llevados a estos ídolos mudos, cualquiera que fuese, ok, so entendemos según la historia, ok, porque tienes que entender la historia para entender este misterio de los gentiles, de los paganos, ok, de israelitas que perdieron su heredad, igual como hoy en día, man. Ok, so aquí, ok, uh, Pedro ya entendió lo que esa visión de esos animales inmundos, ok, que cayeron sobre esa sábana, representaba, ok, básicamente representaba, ok, de que van a haber hermanos, ok, que van a salir de esa mentalidad pagana, ok, van a salir de esa mentalidad gentil, ¿ok? Alejados del conocimiento del verdadero Dios, que es Yahweh y su hijo Yahweh Shai, y del verdadero y correcto entendimiento del propósito de Yahweh y Yahweh Shai para su pueblo, ¿ok? Cornelio, su familia y sus amigos eran parte de la casa de Israel, eran parte de esas ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Y cuando tú lees con entendimiento y entiendes los preceptos, ¿ok? Tú lees desde el principio de Hechos 10 y tú miras en el espíritu que Cornelio era un israelita, man. Te dice que el Señor oía sus oraciones, ¿ok? La escritura te dice que el Señor cierra sus oídos a las peticiones de los malditos, man, ¿ok? De los verdaderos paganos, de los verdaderos gentiles, ¿ok? Pero el evangelio es para qué? Para reconciliar lo que una vez perdió, ¿ok? So, para reconciliar algo, tú tuviste que ser parte de ese concilio para ser reconciliado, ¿ok? Y esto es lo que las misiones de Pablo se trataban, ¿ok? Esto era lo que Pedro estaba haciendo cuando fue a visitar a Cornelio y su familia, ¿ok? Ellos fueron ahí para darles el buen mensaje a ellos y para recordarles, ¿ok? Que a un tiempo cuando no conocían a Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, eran considerados gentiles, eran considerados paganos, ¿ok? Cuando estaban sirviendo y rindiendo culto a diferentes ídolos, ¿ok? Que en ese tiempo, ¿ok? Los griegos, Roma, habían un chingo de ídolos, un chingo de diferentes dioses. Básicamente tenían un dios para toda cosa, man. El dios del aire, el dios del agua, el dios del sol, el dios del amor, el dios de fertilidad, Y había muchos israelitas que estaban siguiendo estas costumbres, que causó, ¿ok? Que ellos se desviaran del correcto camino, ¿ok? Y se fueron a rendir culto a diferentes dioses, a dioses ajenos, que causó que ellos se convirtieran en lo que la circuncisión, ¿ok? Estaba llamando en el Nuevo Testamento gentiles o paganos, ¿ok? Dependiendo en la versión que tú estás leyendo. La NTV dice paganos, man, como vamos a regresar y leerlo otra vez. 1 Corintios 12:2. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. ¿Ok? So, a un tiempo, nosotros que ahora conocemos que somos hebreos israelitas, ¿ok? De nuestros respectivos tribus, ¿ok? Nosotros a un tiempo éramos paganos también, éramos gentiles también, ¿ok? No conocíamos a Yahweh, no conocíamos a Yahweh Shai, ni sabíamos que éramos israelitas. Pensábamos que éramos latinos, ¿ok? Indígenas,
morenos, ¿ok? Esos títulos de esclavitud que nos pusieron, ¿ok? Nos llamábamos cristianos, practicábamos la religión de cristianos, de católicos, testigos de Jehová, ¿ok? Todas esas denominaciones, ¿ok? En los ojos del verdadero Dios, Yahweh, y su Hijo, Yahweh Shai, ¿ok? Si tú andas todavía en esos caminos malos, ¿ok? Arrastrados a rendir culto a ídolos, ¿ok? Porque los cristianos, aunque ellos dicen que no, llaman a los católicos idólatras, right? Porque sirven a sus santitos de madera y piedra y todas esas figuras que ellos hacen. Ustedes cristianos son paganos también, ¿ok? Tú tienes tu little cruz, ¿ok? Maybe no tienes al Cesarito allí, ¿ok? Pero tú todavía tienes tu cruz, ¿ok? Tú todavía tienes una foto, ¿ok? O un templo donde está ese Jesús gringo, ¿ok? Tú tienes en tu mente, ¿ok? Que tú eres un gentil o somos gentiles. Tú piensas que esos falsos judíos allá, ¿ok? Que tomaron nuestra tierra, son los verdaderos israelitas, cuando ellos mismos ni se llaman israelitas, se llaman israelíes. Algo completamente no, que no conecta con la Biblia, ¿ok? Y estos gentiles, ¿ok? O paganos en el tiempo del Pablo, Pedro, ¿ok? De los tiempos del Nuevo Testamento, lo vamos a decir así, ¿ok? Eran israelitas que habían perdido su camino y habían entrado por males caminos, ¿ok? Y fueron arrastrados o forzados, right? Por la helenización y la romanización, ¿ok? Y el traslado de imperios, right? De poderes, ¿ok? Y fueron arrastrados y como dije, muchos forzados a rendir culto a ídolos, man. Y convirtiéndose en gentiles o paganos, ¿ok? Y habían israelitas que estaban tan metidos en la ley, y las costumbres, ¿ok? En cómo ellos habían sido criados, que ellos miraban que era imposible para sus hermanos que se habían desviado, se habían descarrilado por males caminos, ¿ok? Fueron arrastrados o como muchos también fueron forzados, right? Con la amenaza de muerte, ¿ok? A convertirse en griegos y romanos y efesios y gálatas y corintios, ¿ok? Fueron forzados, ¿ok? A rendir culto a dioses ajenos, a ídolos, ¿ok? Como leímos, habían esos que adoraban a Diana, ¿ok? Habían esos que estaban siguiendo todas las costumbres romanas, man, ¿ok? Dándole sacrificio y honor y alabanza a Júpiter, ¿ok? A Apolos, ¿ok? Como dije, adorando el Dios del mar, el Dios del el cielo, el Dios del aire, todas esas mentiras, ¿ok? Pero enseñándote de que éramos gentiles, man. Cada uno de nosotros, ninguno de nosotros nacimos en esta verdad. Nuestros padres no sabían que eran israelitas, hebreos israelitas. Ellos no nos enseñaron eso. Ellos nos enseñaron a vivir vidas paganas, a celebrar costumbres paganas. Ok, so cada uno de nosotros a un tiempo, ok, como leímos acá, ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos, ok. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el espíritu de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai maldice a Yahweh Shai. Y nadie puede decir que Yahweh Shai es el Señor excepto por el Espíritu Santo, man. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Son estas escrituras, Juan 6 y 63, que la carne aprovecha nada, las palabras que yo les hablo son espíritu y son verdad. Ok, cuando tú lees las palabras con entendimiento de Yahweh Hashem Yahweh Shai que están encontradas en la Biblia, ok, tú entiendes, ok,
Como dije, cuando lees con entendimiento, cuando tienes el Espíritu Santo, ¿ok? Tú entiendes de que hay una gran historia, ¿ok? En cómo el pueblo de Israel se convirtieron en gentiles, se convirtieron en paganos, ¿ok? Y muchos se desviaron, pero también había un remanente que nunca se desvió, que siempre mantenió en práctica sus costumbres, ¿ok? Nunca comieron puerco, ¿ok? Guardaban el día de reposo, ¿cómo se? Circuncisaron, ¿ok? Iban al templo, ¿ok? Iban y daban ofrendas y sacrificios en el templo, ¿ok? Pero los que se desviaron de hacer eso, en los ojos en los ojos de los otros que mantenieron esas prácticas, que mantenieron sus costumbres originales, ¿ok? En los ojos de ellos, a los hermanos que fueron forzados, ¿ok? Y se desviaron por el mal camino para rendir culto a estos otros ídolos, en los ojos de ellos, man, eran una causa perdida. Era imposible para que ellos regresaran de regreso a Yahweh Bashem Yahushai, pero eso no es verdad. ¿Ok? Porque había un remanente entre esos gentiles, entre esos paganos, que iban a entender, recibir este mensaje y ser reconciliados, ¿ok? A Yahweh Hashem Yahushai. ¿Por qué? Porque son israelitas, porque pertenecen a la casa, ¿ok? De las ovejas perdidas de Israel. Y se tuvieron que perder y fueron encontrados otra vez, ¿ok? Porque recibieron el mensaje, ¿ok? Y nadie pudo recibir, ¿ok? Y recibir a Yahweh Hashem Yahushai sino por el Espíritu Santo. Y como dice la Escritura, el Espíritu da testimonio, ¿ok? Vamos ahí. Ok, Espíritu. Ok, este es man, no me está saliendo, pero están romanos, man. Vamos ahí. Okay. Este es el libro de Romanos 12. No, es la que no es 12. Uh, es la que, man. Eh, Este es, ya, 8, Salakia. Este es Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Yahweh Hashem Yahushai. Y si somos hijos también, somos herederos, herederos de Yahweh y coherederos con Yahushai. Si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. ¿Por qué? Porque a nosotros nos pertenece, right? A los verdaderos hijos de Yahweh Hashem Yahushai les pertenece la gloria, las promesas, el pacto, ok, todo, como dice en Romanos 9, man, vamos ahí, ok, al punto 9:3, dice, porque desearía yo mismo ser separado de Yahushai por el bien de mis hermanos, los que son mis familiares según la carne, que ellos son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Ok? Toda la Biblia es para israelitas, por israelitas. ¿Ok? El Dios de la Biblia es el Dios de los israelitas. ¿Ok? Lucas 1:68. ¿Ok?
Las otras naciones no tienen nada que ver con esto, man. No importa cuántos morenos o estúpidos fucking indios que no entienden nada, perdidos en religiones falsas, que tratan de salvar a todo el fucking mundo y ni, ¿sabe qué? I take it back, man. Ni todo al mundo, solo al fucking gringo quieren salvar. La preocupación de un moreno y un pendejo indio es salvar al gringo, man. La raza que te ha chingado más, man. La raza que te siempre ha odiado, ok, desde que estuvimos en la matriz de nuestra madre juntos peleando contra uno al otro, right? Porque los gringos, ok, no son gringos, man. No son americanos, no son europeos, no son caucásicos. Ellos regresan a un hombre que se llama Edom, Isaú. ¿Ok? Y Saúl es el primogénito de la nación de Edom, ¿ok? Estos europeos, estos españoles, estos alemanes, estos que nos vinieron y los colonizaron y nos conquistaron y nos pusieron en esclavitud y nos enseñaron el mal camino de cristianidad, el mal camino de catolicismo, el mal camino de todas estas falsas religiones para rendir culto y luego te metieron esa paja, ¿ok? Tanto robo, matanza y engaño que te hicieron a ti. Ok, pero te metieron en tu cabeza de que van a ser salvos ellos también, a tu lado. Ok, hazlo hacer sentido, man. Ok, no hay sentido. Ok, no hay justicia. Ok, no hay balance. Ok, en vivir una vida mala, rendir culto a ídolos, creer en mentiras, enseñar mentiras, inventar más mentiras, ok, causar tropiezos en el camino de la gente. ¿Ok? Y al fin del día tú vas a ser salvo también. No trabaja así, man. ¿Ok? Ellos van a tener que pagar por lo que ellos han hecho como una raza y todas las otras naciones, igual como nosotros. ¿Ok? Como mencioné, habían israelitas que se habían o voluntariamente o fueron forzados, right? A convertirse en paganos, a convertirse en gentiles. ¿Ok? Y luego habían otros que mantenían sus costumbres, que no se desviaron. ¿Ok? Pero al fin del día, todos como nación, aunque nos desviamos o no, todos como una raza y como una nación fuimos en esclavitud y nos perdimos de nuestra heredad. ¿Ok? Como dice acá, y nadie puede decir que Yahweh Shai es Señor sino por el Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo podemos hoy entender y explicar estas cosas. ¿En qué pasó? ¿Cómo es que nos convertimos? ¿Cómo es que Pablo está diciendo acá que éramos gentiles? ¿Ok? ¿Cómo fuimos llevados a estos ídolos mudos? ¿Cómo fuimos llevados en malos caminos y falsas religiones y falsos dioses, man? ¿Ok? Y cuando tienes el Espíritu Santo, ¿ok? Y el Espíritu de Yahweh Shai, que es el Espíritu de profecía, tú entiendes que todo esto tenía que pasar. ¿Ok? Era parte del gran plan de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai para su pueblo Israel. ¿Ok? Y este escolar aquí lo sabe. ¿Ok? Eso es lo que quería enseñar aquí. ¿Ok? Como he enseñado en otros. ¿Ok? Ellos saben. ¿Ok? Y luego hago lecciones, right? Y siempre hay un fucking indio que tiene que venir al comentario y poner sus 2 centavos, ¿ok? Para decir, no, estás mal, hermano. Él vino para todo y trata de poner una escritura que dice, todas naciones, todo humano, toda la gente, todos los gentiles, todos los paganos, you know, en diferentes versiones. Y no, ellos no tienen el entendimiento. No entienden profecía, no entienden historia, no entienden los tiempos en que estamos viviendo. ¿Ok? Porque por culpa de esas religiones falsas que ellos siguen, ellos piensan que nada de eso importa, la historia no importa, que lo que pasó con el verdadero pueblo de Israel no importa, ¿ok? Siguen esa mamada, ¿ok? De que no, ellos rechazaron al Señor, so ahora le abrieron las puertas a todos, cuando es pura paja, ¿ok? So siguiendo acá, ok, dice, ahora bien, en cuanto a los dones espirituales, los traductores añaden la palabra dones. Literalmente, Pablo ahora se dirige a los espirituales después de discutir todas las áreas de la carnalidad corintia, pero agregar regalos está justificado por el contexto.
Dice, Clark define los dones espirituales como dotes llenos de gracia que conducen a resultados milagrosos. Todos estos vinieron por la extraordinaria influencia del Espíritu Santo. ¿Ok? Dice, no quiero que ignores, ¿ok? Y este es el punto que quería sacar, ¿ok? Básicamente chispeó, ¿ok? Me chispeó en el espíritu para hacer esta lección, ¿ok? Dice, no quiero que ignores, ¿ok? Dice, a los cristianos de Corinto, ¿ok? Que en este tiempo, right? Ser llamado un cristiano, ¿ok? No era algo como hoy en día, ellos no son bien orgullosos. Sí, yo soy cristiano, sí, pentecostés, bautista y todas esas mamadas que te enseñan hoy, man, ¿ok? El término cristiano en estos tiempos, ¿ok? Era un término de, ¿cómo se dice? Como un insulto, man. ¿Ok? Oh, ahí van los cristianos. ¿Por qué? Porque básicamente eran los que seguían al Mesías, ¿ok? O a, lo que el mundo ignorantemente llama a Cristo, que solo se quiere decir ungido, ¿ok? Porque su nombre, right, le preguntas a un pendejo indio, pues, ¿cómo era el nombre del Mesías? Y, su primer nombre era Jesús y su apellido era Cristo, Jesucristo, ¿ok? No, pendejo. Él no se llamaba Jesús, ¿ok? Y no se llamaba Cristo, se llamaba Yahawashi, ¿ok? Era un hebreo israelita del tribu de Judá, ¿ok? Ellos no entienden eso, ¿all right? So, él era un hebreo israelita, ¿ok? Que la palabra Jesús, ¿ok? No viene del hebreo, ¿ok? La palabra Yahawashi es hebreo, ¿ok? Y eso quiere decir él, Yah, ¿ok? Y Yahawashi salva, ¿ok? Él salva o el Salvador, ¿ok? ¿Por qué? Porque la profecía dice que él iba a salvar a su pueblo de sus pecados, ¿ok? Que es algo que hoy en día estos cristianos no entienden y estos escolares lo saben, ¿ok? Y no lo enseñan a propósito, ¿ok? Aquí lo va a poner, ¿ok? En estos comentarios, ¿ok? So, a los cristianos de Corintio, ¿ok? Esos cristianos eran israelitas, ¿all right? Como te dice, ¿ok? Aquí, vamos. Este es el libro de Hechos. Uh, Antioch, ok, ok, este es Apocalipsis. Hechos 11, ok, y 26. Dice, y sucedió que se reunieron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, ok, que eran qué, israelitas, ok. Y dice, y los discípulos, que eran qué eran los discípulos? Eran hebreo israelitas, ok. Son los originales discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquia, ¿ok? Los israelitas fueron llamados cristianos, ¿ok? No nada de esa mamada de bautista, ¿ok? No habían como cristianos, yo soy cristiano bautista, o yo soy cristiano pentecostés, todas esas mamadas, ¿ok? Y cuando lo dicen ni entienden eso, man. Pregúntale, ¿ok? Tú eres un cristiano pentecostal, ¿qué quiere decir pentecostal? ¿Ok? Eso no existía en esos tiempos, man. O yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy testigo de Jehová. Nada de esas mentiras existían en esos tiempos, man. ¿Ok? Los cristianos que existían en ese tiempo, ¿ok? Y ni se llamaban cristianos. Aquí te dice que fueron llamados cristianos, ¿ok? Dice, en aquellos días descendieron unos profetas de Jerusalén en Antioquia. ¿Qué eran los profetas, man?
Vamos ahí, man. All right, vamos a Hebreos 1:1, ¿ok? Dios, habiendo hablado en muchos tiempos pasados, de muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, ¿ok? Nuestros padres, ¿ok? ¿Quién está hablando aquí? Este es el libro de Hebreos, ¿ok? Escrito para quién? A los hebreos israelitas, ¿ok? Que otras gentes en esos tiempos estaban llamando cristianos, ¿ok? Los profetas eran ¿qué? Hebreos israelitas. Los antepasados de los profetas eran ¿qué? Hebreos israelitas, no cristianos, no católicos, no nada de estas falsas religiones, man. ¿Ok? Estas falsas religiones que hoy en día, ¿ok? Están desviando en el mal camino a nuestra gente, ¿ok? Que causan tropiezos, right? Y que adoren a falsos ídolos, falsos dioses, ¿ok? Una falsa doctrina, ¿ok? Ellos no entienden esto, man. ¿Ok? Pero como he entrado en otras lecciones, estos escolares lo saben, pero no te lo enseñan. ¿Ok? Siguiendo, dicen a los cristianos de Corintio, se les da un recordatorio que también es bueno para nosotros. Tal vez somos ignorantes en cuanto a los dones espirituales y no deberíamos serlo. ¿Ok? Dice Pablo en sus cartas, nombra tres cosas que no quiero que los cristianos ignoren. ¿Ok? Que hoy en día estos cristianos que se llaman cristianos, ¿ok? Estos falsos cristianos, ¿ok? Ignoran estas tres cosas, ¿ok? Que Pablo estaba hablando y empujando en las mentes de israelitas recién convertidos de un estado pagano o gentil, ¿ok? ¿Por qué? Porque se habían desviado en el mal camino a rendir culto a ídolos, ¿ok? Ellos se habían olvidado de estas tres cosas, igual como hoy en día se han olvidado de estas cosas, ¿ok? ¿Y qué son estas tres cosas? Dice, no ignores el plan de Dios para Israel, ¿ok? Y eso es, like, número uno que hacen estos cristianos y estas falsas religiones hoy en día. Ignoran el plan de Dios para Israel, como está escrito en Romanos 11:25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean sabios en vuestra propia opinión. Esa cegará en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Ok? So el Señor causó que por un tiempo íbamos a ser cegados, ¿ok? De entender qué es lo que le pasó a Israel y el verdadero plan y el verdadero propósito que Dios tiene por su pueblo. ¿Ok? Estos cristianos ignoran eso y no quieren hablar. Cada vez que llegan al campo, right, como tuvimos un pendejo bugueado, fucking cristiano, ¿ok? Que vino como hace 2 semanas. Y él solo estaba hablando de esa mierda. Lo único que nos estaba diciendo es, tienes que hacer, perdona a tu madre y a tu padre y acepta a Jesús. ¿Dónde está eso en las escrituras, man? ¿Ok? Si estas religiones han hecho un buen trabajo en convertirlos a ustedes en cristianos emocionales, no cristianos que trabajan con lógica y razón y sabiduría y entendimiento. ¿Ok? Tú, ¿ok? En vez de tratar de no ignorar el plan que Dios tiene para su pueblo Israel, ¿ok? Que el pueblo de Israel sigue existiendo, nunca ha parado de existir, ¿ok? Nunca el Señor ha desechado por completo, ¿ok? A esa nación, ¿ok? Y el Señor, como está escrito por toda la Biblia, ¿ok? El Señor siempre ha escogido a Israel y en el fin siempre va a escoger a Israel, porque a ellos les pertenecen, como leímos en Romanos 9, ¿ok? A ellos les pertenecen las promesas, la gloria, el pacto, ¿ok? Las leyes, el reino, todo.
¿Ok? Pero estas religiones, estos cristianos ignoran esto, man. ¿Ok? Cuando aquí David Gusick, este escolar, que está diciendo de que Pablo en sus cartas nombra tres cosas que no quiere que los cristianos ignoren. Y todo cristiano ignora el plan de Dios para Israel. ¿Ok? Y todos te dicen que Israel ya no aceptaron al Señor cuando Él vino, so ahora las puertas están abiertas a todos. Y esa es una fucking mentira, man. ¿Ok? Dos, dice, no ignores los dones espirituales. ¿Ok? Y no seas ignorante acerca de la segunda venida de Yahushua y el estado eterno. Dice, lamentablemente, muchos cristianos ignoran estos puntos exactos, man. So ellos saben esto. Ellos saben que este es un gran problema, ¿ok? Que está corriendo en todas estas iglesias, man. Que muchos cristianos ignoran estos puntos, man. ¿Ok? Cada vez que vienen al campo y tratamos de sacar preceptos y historia y entrar para sacar claridad en estos puntos, ellos no lo quieren oír. ¿Ok? So, enseñándote que el Espíritu Santo no está trabajando con estos cristianos, man. ¿Ok? El Señor ha cejado a estos, man. ¿Ok? Y a un tiempo nosotros estábamos así. ¿Ok? Dice, ustedes saben que los gentiles eran llevados a estos ídolos mudos. ¿Ok? Dice, Pablo quería que los cristianos corintios recordaran que su pasado de idolatría pagana no los preparó para una comprensión precisa de los dones espirituales. So, ustedes siguen siendo paganos, cristianos paganos, right? Como dice una lección, todas las religiones, sus raíces están basadas en paganismo, man. ¿Ok? Y por esa causa, tú no estás preparado para recibir o entender cosas espirituales. ¿Ok? Dice, él no quería que fueran ignorantes, pero debido a que eran gentiles, llegaron al tema de los dones espirituales como ignorantes, man. So ellos no pueden recibir el Espíritu Santo, son ignorantes, ¿ok? A profecía, el Espíritu Santo, ¿ok? Ni entienden qué es el Espíritu Santo. Le preguntas qué es el Espíritu Santo y te apuntan a la viejita que está revolcándose en el fucking piso, ¿ok? Con fucking saliva saliendo de su boca diciendo fucking yaba daba daba duba toda esa mamada que hablan, man, poseída por fucking demonios. Ellos te dicen, ella tiene el Espíritu Santo. ¿Ok? Es un espíritu inmundo, man. ¿Ok? Este es el Espíritu Santo, sacando clarificación, preceptos, enseñándote en cómo nosotros a un tiempo éramos paganos, éramos esos gentiles. ¿Ok? Y solo los israelitas tienen reconcilio o pueden regresar al Padre y al Hijo, man. ¿Ok? Dice, nuestras enseñanzas y experiencias pasadas tal vez hayan creado una comprensión pobre del Espíritu Santo y sus dones. Yeah. Dice, es fácil para nosotros tomar nuestros puntos de vista materialistas o supersticiosos en nuestra comprensión de los dones espirituales. Y esto es lo que hace un cristiano. ¿Ok? Él no tiene ningún hueso espiritual, ¿ok? No tienen ese don. Como dije, ellos piensan que dones espirituales es hablando en lenguas que nadie entiende, cuando eso es contra la Biblia. ¿Ok? La escritura es claramente de que cuando alguien habla en lenguas, ¿ok? Hay que haber un intérprete. ¿Ok? Si alguien está hablando en un lenguaje que nadie conoce, ¿qué provecho hay ahí? ¿Qué edificación hay ahí? ¿Ok? No hay nada ahí, solo hay confusión. Y Yahweh Hashem Yahushua no es un Dios de confusión. ¿Ok? Cada iglesia enseña diferentes doctrinas, man. Vas a una iglesia cristiana, te van a enseñar una cosa. Ok, lo he dicho antes, man. Pregúntale un versículo a esta iglesia, ve a otra iglesia, pregúntale de ese versículo, ve a otra iglesia, pregúntale de ese mismo versículo y cada una te va a dar una interpretación diferente y cada una está mal. Ok, ninguna es basada, ok, con el entendimiento puro o con el Espíritu Santo. ¿Ok? Y estos escolares saben que la mayoría de estos cristianos hoy en día
ignoran estas tres cosas, ignoran el plan de Dios para Israel. Ni te pueden decir quién es Israel. Como dije, si les preguntas, pues quién es el pueblo de Israel, te apuntan a esos falsos ratas que están allá, ocupando nuestra tierra. ¿Ok? Ellos no entienden de dones espirituales. ¿Ok? Yo ahorita estoy hablando con un don espiritual en otra lengua, el español. ¿Ok? Ellos ignoran acerca de la segunda venida de Yahushua. Ellos te dicen que va a haber una tribulación de 7 años. Y los buen cristianos van a estar flotando en nubes mirando a la gente aquí sufrir por 7 años de tribulación aquí en la tierra. Es porque no es bíblico, man. Eso es una mamada, una paja. ¿Ok? Ellos no entienden. Ellos te dicen que la segunda venida del Señor, Él va a venir a salvar a todos, man. Al amo, al esclavo, a estupidez, man. ¿Ok? Al gentil, al pagano, no entienden, man. ¿Ok? Otra vez regresando, ¿por qué? Porque estos cristianos y estos religiosos hoy en día ignoran estos tres puntos, ignoran el plan de Yahweh Hashem Yahushai para Israel. ¿Ok? ¿Y qué es el plan? Vamos al plan, ahora, aparte del plan. ¿Ok? Vamos a profecía. All right? Isaías 14. ¿Ok? Este es el punto, man. ¿Ok? Este es el plan de Dios para Israel, man. Isaías 14:1. Pero el Señor tendrá misericordia de los descendientes de Jacob, que son ¿quién? Los israelitas, ¿ok? Que fueron llamados cristianos, ¿ok? En Antioquia, ¿ok? Y ese, como dije, ser un cristiano en ese tiempo no era algo chido, man, ¿ok? Dice, pero el Señor tendrá misericordia de los descendientes de Jacob y una vez más elegirá a Israel como su pueblo especial. Lo hará regresar para que se establezca otra vez en su propia tierra. Y gente de varias naciones vendrá para encontrarse con ellos y unirse al pueblo de Israel. ¿Y quién es esa gente de varias naciones que vendrán a encontrarse con ellos y unirse con el pueblo de Israel? Son como estamos leyendo aquí. Eran esos israelitas que se habían convertido en paganos o gentiles. ¿Por qué? Por seguir el mal camino y tener un mal entendimiento, ¿ok? Y rendir culto a ídolos y dioses ajenos, falsas doctrinas, falsas filosofías, falsas religiones. Estaba pasando en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y sigue pasando hoy en día, man. ¿Ok? Igual como Pablo y los discípulos que eran israelitas fueron enviados, ¿ok? A diferentes partes para sacar clarificación y entendimiento de este tema, ¿ok? Y reconciliar a israelitas que se habían desviado y convertido en paganos y gentiles, ¿ok? Idólatras diferentes religiones y filosofías que andaban practicando en esos tiempos, igual como hoy en día. ¿Ok? Esos israelitas que se tornan de regreso a Yahweh Hashem Yahushai son llamados de regreso, ¿ok? Y entienden el mensaje. Tú tienes un chance de ser salvo, de ser llamado y ojalá en el fin ser escogido y salvado de este lugar, man. ¿Ok? Y aún salvación no es para todos los israelitas. ¿Ok? El Señor viene a salvar un remanente. ¿Ok? Versículo 2 dice, las naciones del mundo ayudarán a que el pueblo del Señor regrese y los que vengan a vivir en su tierra los servirán. ¿Ok? Eso está hablando de esclavitud. ¿Ok? Van a haber otras naciones en el reino, pero ¿para qué? Para servir a los verdaderos israelitas. Igual como hoy en día, en este maldito reino, nosotros servimos a nuestro opresor, ¿ok? A estos gringos, a estos edomitas y estas otras naciones, nosotros servimos a ellos, ¿ok? Construimos su reino, seguimos corriendo y construyendo su reino, ¿man? ¿Ok? En el reino, ¿ok? Las cosas van a cambiar, el Señor va a establecer a su gente otra vez,
¿ok? Va a agarrar al remanente que se ha esparcido y perdido entre las otras naciones, van a regresar y el Señor, Él nos va a regresar a nuestra tierra, ¿ok? Y las naciones del mundo ayudarán a que el pueblo del Señor regrese y los que vengan a vivir en su tierra los servirán. Y los que conquistaron a Israel, right, o colonizaron o esclavizaron, all right, como tú quieras llamarlo, ¿ok? A los que hicieron eso a Israel, ustedes latinos, nativos americanos y morenos, ellos mismos serán capturados y Israel gobernará a sus enemigos. Igual como nuestros enemigos hoy en día gobiernan a los israelitas hoy en día, ¿ok? Muchos israelitas se han desviado, ¿ok? Y se han convertido en gentiles y paganos sirviendo a falsos ídolos, ¿ok? Llamándose cristianos, llamándose católicos, llamándose testigos de Jehová, mormones y todas esas cosas, esas falsas religiones que existen hoy en día, ¿ok? Es lo mismo, ¿ok? Hay israelitas todavía ahorita en un estado gentil, man. Ahorita quizás este puede ser el primer video que tú miras, ¿ok? En tu vida para que el foco en tu coco prenda, man. Ok, maybe tú eras de esos que vivía como un pagano, se llamaba cristiano, católico, lo que sea, y ignorabas el plan de Dios para el verdadero Israel. Y ahora miraste esta lección y como dije, el foco en tu coco prendió y ahora entiendes, oh shit, soy un israelita. No soy un cristiano, no soy latino, no soy hispano, no soy nada de eso, man. Somos los verdaderos israelitas de la Biblia. Esta Biblia es verdadera. Ok, ahora tú comienzas a tomar la Biblia en serio, es, uh, escudriñar las escrituras para ver si las cosas que nosotros hablamos y enseñamos son verdad o no. Ok, porque nosotros eso es lo que hacemos. Oímos estas falsas doctrinas, ok, miramos los comentarios que nos ponen las lecciones, no, eso no es así, hermano, y entramos en la Biblia para enseñarte que sí es así. ¿Ok? Mientras ellos no sacan escrituras, o si sí sacan, es una escritura que obvio no entienden, ¿ok? Y usan las escrituras no entendiendo o voluntariamente ignorando el plan que Dios tiene para su pueblo Israel, ¿ok? Que siempre se ha tratado del gran plan que el Señor ha tenido para su pueblo Israel, desde Génesis a Apocalipsis, ¿ok? Y los libros de la Apócrifa. ¿Ok? El Señor causó eso. El Señor causó que nosotros nos convirtiéramos en gentiles, en paganos. ¿Ok? Como dice en Jeremías 17:4, el Señor causó que descontinuaremos de nuestra heredad. El Señor causó que vayamos en esclavitud. El Señor causó nuestras conquistas, la colonización, la esclavitud. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es gran parte del gran plan de Yahweh Hashem Yahushai para su pueblo, los israelitas, ustedes latinos, nativos americanos y morenos. ¿Ok? Y no todos los latinos, nativos americanos y morenos se va a despertar a esa verdad. ¿Ok? Muchos van a ser cegados, man. ¿Ok? Vamos aquí. 1 Corintios 6:11. ¿Ok? Dice, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor, Yahweh, Bahasham, Yahawashi, y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ok? So, a un tiempo, ¿ok? Nosotros éramos inmundos, man, all right? Como Pedro llamó a Cornelio. ¿Ok? Pero ¿qué? Entendimos de que, oh, ok, no podemos solo juzgar a la gente así, como dice, no puedes juzgar a un libro por su cobertura, no, tenemos que juzgar juicio justo y probar el espíritu con el espíritu, ¿ok? No juzgamos por el color de tu piel, como la textura de tu pelo, nada así, tenemos que probarte por el espíritu. ¿Y qué es el espíritu? Lo que está escrito en la Biblia. ¿Ok? Si tu espíritu está de acuerdo y entiende lo que el espíritu dice, que son las palabras escritas en la Biblia, ¿ok? Pues posiblemente que tú sos un israelita,
¿Ok? O como dice, eres un israelita. El Espíritu da testimonio con tu espíritu que somos hijos del Dios viviente. ¿Ok? Estas religiones no causan claridad o entendimiento, causan más ignorancia, ¿ok? Y te desvían más del puro entendimiento de las escrituras, man. Más ni leen las escrituras, man. ¿Ok? Vamos a, vamos acá, Gálatas, all right? Porque leímos en Corintios, right? Y ahora vamos a Gálatas, all right? Que esto era lo que estaba pasando en estas diferentes iglesias o campos, right? O ciudades, ¿ok? Con israelitas que eran recién convertidos, ¿ok? Y fueron convertidos, ¿por qué? Porque perdieron su heredad y cuando oyeron la verdad, ¿ok? Fueron reconciliados, ¿ok? Estas Gálatas 4 y 8. Dice, antes de conocer a Dios, a Yahweh Hashem Yahushai, ustedes, los gentiles, eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. ¿Ok? Así que ahora que conocen a Yahweh Hashem Yahushai, o mejor dicho, ahora que Yahweh Hashem Yahushai los conoce a ustedes, que es otra cosa, right? El Señor es el que te llama a esto, man. ¿Ok? El Señor es el que llama y escoge. ¿Ok? Tú no llamas y escoges al Señor. Otra fucking cosa ignorante que enseñan estos pendejos cristianos y estas falsas religiones, man. Acepta a Jesús. Acéptalo en tu corazón. Ábrele tu corazón a Dios. Tú no puedes hacer eso. Es el Señor que abre tu corazón. No la otra manera. Tú no le puedes abrir al Señor nada. La Escritura dice que Él es el que está a la puerta y Él la abre y Él la cierra a quien Él quiere. ¿Ok? Dice, porque quieren retroceder, dice, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años. ¿Ok? Temo por ustedes, quizás todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano, man. ¿Ok? So habían israelitas que agarraron el mensaje, ¿ok? Y se convirtieron, fueron reconciliados a Yahweh Hashem Yahushai, dejaron esos ídolos, ¿ok? Dejaron de servir a Júpiter, a Diana, ¿ok? Hoy en día sería, tú paraste de servir a Jehová, a Jesucito Dulce, a la Guadalupe, ¿ok? A Yahweh y todas esas fucking mamadas, a Yeshua, todas esas fucking mentiras, man. ¿Ok? Y ahora tú ya entiendes, ¿ok? Y recibiste y ya no eres un esclavo de los llamados dioses que no existen, man. Jesús no existe, Jehová no existe, ¿ok? Esas son mentiras creadas por fucking religiones que por completo ignoran el plan verdadero de Dios para su pueblo Israel, ¿ok? Que es lo que se trata toda la Biblia, otra vez, ¿ok? Vamos a Efesios, right? So, por eso estoy, miren, vamos a Corintios. ¿Qué estaba pasando en la ciudad de Corintios? Lo mismo. ¿Qué estaba pasando en la ciudad de Gálatas? Lo mismo. ¿Ok? Ahora vamos a Efesios, man. ¿Qué es lo que estaba pasando allí? 2. ¿Ok? Y vamos a comenzar en 11. Dice, no olviden que ustedes, los gentiles, right? Israelitas que se habían desviado del camino, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Yahushai, no se les permitía ser ciudadanos de Israel, ¿ves? ¿Ok? Y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Yahushai. Antes estaban muy lejos de Yahweh Hashem Yahushai,
pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Yahweh Ba'ashem Yahushai. ¿Ok? So, eso es lo que estaba pasando. ¿Ok? Los que nunca habían perdido su heredad, ¿ok? Los que siempre sabían que eran israelitas, ¿ok? Estaban llamando a los israelitas, ¿ok? Que pararon de circuncisarse, pagaron de ir al templo, pagaron de seguir y leer las escrituras, ¿ok? Atender las diferentes templos y sinagogas de ese tiempo, ¿ok? A dar sacrificios por sus pecados, ¿ok? Ellos en los ojos de los israelitas que nunca se desviaron de esas costumbres, a los que sí se desviaron, tú eras un pagano incircunciso, ¿ok? Ellos te miraban a ti y no te permitían ser ciudadano de Israel, como dijo Pedro a Cornelio. Tú sabes que no es costumbre o es contra la ley que uno que sabe ser judío tener compañía con alguien que había perdido el camino o el puro entendimiento de qué pasó. ¿Ok? Pero aún Pedro entendió y dijo que ahora yo entiendo que es esa visión y lo que Dios ha limpiado por parte de la palabra, ¿ok? Renacer en el espíritu, en tu mente y tu conocimiento, ¿ok? Tú no puedes llamar a ese hermano o hermano inmundo o pagano, ¿ok? Ya paró de servir a esos falsos ídolos y ahora es incluido y regresó a ser un ciudadano de Israel. ¿Ok? Es plano, es simple. ¿Ok? Vamos a, ok, Efesios otra vez, 4. Vamos a comenzar en 17. ¿Ok? Dice Efesios 4 y 17. Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Ya, ustedes cristianos están irremediablemente confundidos, man. Ustedes han ignorado el plan de Dios para Israel, ignoran los dones espirituales y sos ignorante acerca de la segunda venida de Yahushua y el propósito de él dar su vida por su gente y no toda su gente, a los elegidos. ¿Ok? Dice, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Y eso es lo que hace un cristiano. Vive su vida lleno de impurezas, man. Comen comidas impuras, ¿ok? Enseñan doctrinas impuras, sirven a un Dios impuro, ¿ok? Todo el mensaje, todo lo que practican es impuro en los ojos de Yahweh Hashem Yahushai, porque no es de la verdad. Y como está escrito, ninguna mentira es de la verdad. Y todas estas religiones son mentirosas. ¿Ok? Todos ignoran lo que verdaderamente dice la Biblia y el puro entendimiento y mensaje, ¿ok? Que el Señor él mismo trajo para su pueblo y comandó a sus 12, ¿ok? Para ir al mundo y enseñar, man. ¿Por qué tú crees que él dijo, solo ve y enseña a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Eso es lo que Yahushua él dijo, man. ¿Por qué tú crees que él dijo eso, man? ¿Ok? ¿Tú crees que él no sabía de lo que él estaba hablando? ¿Ok? No, él era muy claro en lo que él estaba hablando, man. ¿Ok? Y dijo ovejas perdidas, ¿por qué? Porque sabía lo que pasó antes de su tiempo, ¿ok? Antes de que Yahushua vino, caminó la tierra, pasó a la tercera bestia, ¿ok? Que eran los griegos, ¿ok? Y todos esos cientos de años, ¿ok? De muerte, ¿ok? Amenazas, ¿ok? Helenización forzada a los israelitas durante el imperio de los griegos,
¿Ok? Luego eso se trasladó al Imperio Romano, la cuarta bestia en Daniel. ¿Ok? Y fuimos forzados a vivir sin el conocimiento de Yahweh Hashem Yahushai, y eso causó a nosotros confusión. ¿Ok? Igual como hoy en día. ¿Ok? Vamos a primer Pedro 4 y voy a comenzar en uno. Dice primer Pedro 4:1, dice, por lo tanto, ya que Yahweh Shai sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo él y estén listos para sufrir también. Los cristianos no sufren, man. Ok, tratan de usar ese fucking ejemplo, like, mira allá en el Medio Oeste como los musulmanes matan a cristianos allá, pues, ellos mueren en vano, man. Porque esa cristianidad, esa versión de cristianidad que ellos sirven es falsa, es mentira, son esas muertes, ¿ok? Esas almas, ¿ok? El Señor no está allí agradecido, ¿ok? Ellos no han hecho un digno o puro sacrificio, ¿ok? Ellos están muriendo en sus mentes o siendo matados por un Dios blanco, un Dios edomita, ¿ok? Un Mesías edomita. ¿Ok? Porque ellos en su mente y esa religión cristiana que ellos han aceptado en sus vidas básicamente es supremacía blanca, man. Ellos piensan que Dios es blanco, Jesús es blanco, los ángeles son blancos, Israel es blanco, ¿ok? Han ignorado el plan que Dios tiene para Israel, piensan que Israel ya no existe, ¿ok? Están completamente mal, no sufren por la verdadera razón que Yahweh Shai sufrió, ¿ok? Yahweh Shai no era alguien aceptado, su mensaje no era aceptado por el Imperio Romano y mayoría de nuestra gente. Igual como hoy en día, nuestro mensaje, este evangelio, la verdad, no es aceptada en esta sociedad americana, en este mundo corrupto, man. ¿Ok? Dice, pues si han sufrido físicamente por Yahushua, han terminado con el pecado. ¿Ok? Y estos cristianos, ¿ok? Ellos no entienden que es pecado, te dicen esa mamada que el Señor no odia al pecado, no al pecador. Es fucking babosadas, man. Eso no es bíblico. Él ama a todos, no importa qué hace, solo acéptalos. Eso es mentira. ¿Ok? Dice, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Yahweh Hashem Yahushai. Estas religiones, estos cristianos católicos, ok, ellos no están ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Ok, ellos no salen a las calles y enseñan, y si sí salen, solo andan gritando babosadas, ok, boteando escrituras que ellos no entienden, man, enseñando mentiras. Lo único que están ahí es gritando en un fucking micrófono, ok, Cristo te ama, acepta a Cristo, pero no están sacando entendimiento de las escrituras, no están sacando edificación, no están reconciliando lo que se ha perdido, ok, y definitivamente son completamente ignorantes al verdadero plan de Dios y el pueblo Israel, los verdaderos israelitas, ok. Dice, en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos.
No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. ¿Ok? Por eso ya no vamos a la iglesia. ¿Ok? Por eso nuestra familia nos mira como locos, como la oveja negra. ¿Ok? Ellos te miran a ti como tú eres una oveja perdida, pero en realidad somos esa oveja, right? Como está escrito, el Señor y los ángeles regocijan de una oveja que es encontrada y reconciliada al Señor de esas 99. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esas 99 no van a entender el plan de Yahweh Shem Yahushai para su pueblo, para sus ovejas. ¿Ok? Solo a los que ya han dejado esas perversidades, los que conocen a Yahweh Shem Yahushai y oyen el mensaje de Yahweh Shem Yahushai, ellos son los que van a ser sanados, ellos son los que van a ser reconciliados y renacer en el espíritu correcto y adquirir el entendimiento correcto de qué es lo que habla las escrituras. No van a ignorar el plan de Dios para Israel, van a entender los dones espirituales, ¿ok? Y van a saber de la segunda venida de Yahushua y el propósito de Yahushua. Van a poder explicar desde Génesis a Apocalipsis qué es lo que pasó y por qué pasó y qué es lo que va a pasar. ¿Ok? Mientras esas cosas, ninguna de estas religiones te lo están aclarando o explicando. Solo acéptalo. Y al que te están diciendo que aceptes es un fucking demonio. No existe. ¿Ok? Es el mal camino. ¿Ok? Y no debe de ser así, ¿ven? No estamos en el tiempo donde ignorancia es una excusa, o es que no sabía. No, está ahí, man. La verdad está aquí. Ahora, si te haces voluntaria e ignorante, esa es otra cosa, man. ¿Ok? Porque los verdaderos profetas están acá y como leímos en Hebreos 1:1, el Señor siempre lo ha hecho así, siempre lo va a hacer así. ¿Ok? Él mandó profetas antes, hoy y para siempre. ¿Ok? Él nunca cambia. ¿Ok? Ahora, si tú quieres oír a los profetas, shit, no querían oír a los profetas antes. ¿Ok? Es la misma gente de antes de hoy. No hay nada nuevo bajo el sol. Si no querían recibir y oír el mensaje antes, no lo van a querer oír y recibir hoy en día, man. Y el Señor lo ha hecho así, man. ¿Ok? Como dije, estos escolares saben muy bien, man, y saben que muchos cristianos y muchos en estas religiones falsas ignoran estas cosas y lo hacen a propósito, man. Y estas falsas religiones fueron construidas, fueron edificadas, ¿ok? Para mantenerte ignorante, para mantenerte perdido y no entender estos puntos cruciales, man, para tener un claro entendimiento de las escrituras, man. ¿Ok? Vamos acá, man. Ok, creo que aquí maybe lo... Mm, vamos a comenzar de 2 Pedro 3:1 hasta el 8. Dice, amados, esta es la segunda carta que les escribo. En estas dos cartas estimulo con exhortación uh, vuestro limpio entendimiento o puro entendimiento. ¿Ok? Para agarrar el puro entendimiento, tú tienes que tener la pura verdad, la 100% verdad. ¿Ok? Que tenía Pedro, que tenía Pablo, que tenían los discípulos, que eran ¿qué? Israelitas. ¿Ok? El puro entendimiento que tenían los profetas, que eran ¿qué? Israelitas. ¿Ok? Dice, para que recuerdes las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, que eran israelitas, y el mandamiento del Señor y Salvador declarado
por vuestros apóstoles que eran israelitas. Primeramente, saber que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, quienes procederán según sus bajas pasiones. Todos estos cristianos, ¿ok? Todas estas falsas religiones, hasta un israelitas que saben que son israelitas, que luego nos hacen burla por decir que tenemos la 100% verdad, ¿ok? Por enseñarte la pura verdad, ¿ok? Ellos están siguiendo sus bajas pasiones, man. Dice, y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. Y esa es la mentalidad que tiene esta gente. Nada ha cambiado. No, 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 por eso no temen al Señor. No, 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 eso no les cruza su mente. ¿Ok? Porque estas falsas religiones te han enseñado a falsas doctrinas y tú en tu mente torcida piensas que ya estás salvo. Tú estás bien. Ya estás salvo de la ira de Dios. No, man, y ni conoces a Dios, ni conoces el plan. ¿Ok? Y para ustedes que siguen ignorando a los profetas, siguen ignorando al mensaje, ¿ok? A la pura verdad, es porque siempre ha sido así, man. ¿Ok? Y el Señor ha prometido que hay unos que jamás entrarán en su descanso, man. Van a tener que morir aquí. ¿Ok? Dice, pues bien, por su propia voluntad pasan por alto esto, que por la palabra de Dios existían desde tiempos antiguos los cielos y la tierra que surgió del agua y fue asentada en medio del agua. Por esto, el mundo de entonces fue destruido, inundado en agua, pero por la misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, ese fuego nuclear. Right? Que ninguna de estas religiones te hablan y explican eso. Que ellos te dicen, no, está hablando del infierno donde vas a quemar para siempre, otra paja que de estas falsas religiones, man. All right? Dice, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impios. ¿Ok? ¿Y qué es un hombre impio? Lo acabamos de leer. Alguien que todavía sigue en el mal camino rindiendo culto a ídolos falsos. Cristianidad es un ídolo falso. Es paganismo. Catolicismo, ídolo falso. Testigo de Jehová es un ídolo falso. Todas estas religiones son ídolos falsos, doctrinas falsas. ¿Ok? Y si tú sigues ahí, tú vas a agarrar un misil, man, si estás aquí en América. ¿Ok? Un misil con tu nombre listo para destruirte y a todos los hombres impíos que siguen estas falsas impías religiones. Que el hombre impío se inventó, man. ¿Ok? Ha empujado por todo el globo, man. ¿Ok? Dice, pero amados, una cosa no paséis por alto, que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Ok? Pero el punto siendo de que, hey, el Señor, ¿ok? Tiene a gente reservada, ¿ok? Que no va a convertirse, man. No va a reconciliar esa relación con el Padre, man, y su Hijo. No les importa eso, man. Piensan que ya están salvos, piensan que su pastor es el ungido de Dios. Ok, van a seguir comiendo puerco, mariscos, rasurándose su barba, celebrando Navidad y todos los festejos, días festejos paganos. Ok, y básicamente estar en esa ignorancia como estaban en el tiempo del Antiguo Testamento y el viejo, Salakia, del Nuevo Testamento, man. ¿Ok? Van a estar en ese mismo espíritu causando alborotos, ¿ok? Cuando los verdaderos profetas llegan a la ciudad con el verdadero mensaje. ¿Ok? Van a estar llamando a las autoridades contra nosotros, van a ser burladores, van a ser ignorantes, ¿ok? De lo que la Biblia está hablando. Y el Señor lo ha hecho así, man. ¿Ok? Pero nosotros que entendemos que el Señor ha regresado nuestro puro entendimiento, man, y man. ¿Ok? Porque el Señor
ha quitado ese velo, ¿ok? Porque a un tiempo pensábamos que Dios va a salvar a todos. Dios ama a todos, right? Solo acéptalo, yo ya lo acepté, yo estoy salvo. Pensábamos así. Y cuando el Señor nos abrió los ojos, man, y entendimos, dijimos, damn, estamos fucking lejos de ser salvos, man. Y miedo entró, man. Arrepentimiento, renacimiento. ¿Ok? Y si tú es la primera vez que estás oyendo este mensaje y te pega, hey, man, es porque eres un israelita. El Espíritu está dando testimonio con tu Espíritu que tú eres un hijo del Dios viviente, man. No eres un cristiano, no eres nada de esas falsas religiones. ¿Ok? Tú perteneces a una nación, la nación de Israel. ¿Ok? Hay 12 tribus. ¿Ok? El Señor está llamando a 12,000 hombres de cada tribu para ser esos líderes, ese gobierno en el reino por venir. ¿Ok? So con eso, man, ojalá fueron edificados. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham Rakakodash. Doble honores a los apóstoles ancianos de la gran piedra del molino. Saludos a todos los hermanos y a las hermanas que buscan y sirven al Señor en sinceridad y verdad. Hasta la próxima. Shalom.